Amén. Muy buenas noches, ¿cómo están? Una disculpa por el atraso, pero ya estamos aquí, listos y dispuestos para compartir la palabra del Señor y continuando con el estudio del Evangelio, el último versículos del libro del Evangelio según San Mateo. Muy buenas noches a todos, una disculpa por el retraso, ya estamos aquí, esperemos que ya se empiecen a nuestros hermanos. Ahí vienen, sí. Sí, un poco para acá. A ver. Sí, gracias. Hola, Pati, ¿cómo estás? Hola, Vicky. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Betty Morales, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mari, ya estamos listos para iniciar una nueva clase, pero vamos a concluir el Evangelio según San Mateo. Sí, se pausó, Georgette, gracias, pero mira, ya estamos otra vez al aire. Sí, parece que hay un problema con con el internet, pero parece que ya nos llegó por acá. ¿Sí? ¿Sí? Ah, muy bien. Gracias. Vicky me está ayudando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Rivera? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Patti? Bendiciones, bendiciones a todos. Bueno, vamos a orar y vamos a poner esta clase en manos del Señor y que sea Él quien nos habla a todos por su Espíritu Santo. Por cierto, estuvimos con el hermano Wayne Myers y les mando un abrazo a todos, sí, bendiciendo la obra que Dios está haciendo y bueno, les hago extensivo su saludo a todos. Cecia, ¿cómo estás, Linda? Buenas noches, Angelita, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta noche, Señor, y cada día de nuestra vida, por el honor y privilegio de ser llamados hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad. Y no solamente hijos de Dios, sino también, Señor, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque es a Él a quien seguimos, es de Él quien aprendemos, es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra implantada en nuestros corazones por su Espíritu Santo, la que escuchamos y te damos, bendito Padre, toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, vamos por favor al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Entonces vamos a ir al versículo 16. Hay tanto que decir acerca de esto y escrituras que aprender, palabra de Dios que recibir, ¿sí? Y vean lo que dice la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 16. Es tan importante que todos podamos discernir a quién se dirige el Señor Jesús y quiénes están dentro del ministerio del Señor Jesús, a quienes usa el Señor Jesús, a quienes les da indicaciones el Señor Jesús, ¿sí? Y todo está en su palabra. Dice aquí la Escritura, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Recordemos que en este momento de la historia, el Señor Jesús ya había muerto, ya había sido crucificado, ya había resucitado de entre los muertos, y entonces les va a dar las últimas indicaciones a los discípulos. Versículo 16. Cada vez que yo veo discípulo, ¿qué creen que estoy haciendo? Lo estoy subrayando, porque significa que me está hablando a mí. Tú ves discípulos y dices, ay, me está hablando a mí, ¿sí?
Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, ¿sí? Hay algunos de los discípulos que a veces dudan de la palabra de Dios, mas no así nosotros, en el nombre de Jesús. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, pregunta, ¿a quién les habló? A los discípulos, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el Señor Jesús está diciendo que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra porque le fue dada por el Padre Celestial. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por favor, chécalo en tu Biblia. Ahí lo dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a discernir esta escritura. ¿A quién le habló el Señor Jesús? A los discípulos. Les dejó instrucciones precisas. Yo aquí noto, chequen ustedes también, que no dice vayan y hagan cristianos. No. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Compartir la palabra de Dios a alguien que no conoce del Señor es importante porque ahí empieza todo. Pero no debemos de conformarnos con llevar el Evangelio, que es muy importante. Es muy importante. Debemos de encauzar a las personas a que sean discípulos. Si logramos esto, entonces estaremos cumpliendo la gran comisión de Dios. No se trata de que ya le compartí y ya lo abandoné o ya la abandoné. Se trata de insistir, perseverar hasta que se hagan discípulos. Porque un discípulo sigue a su maestro. Un discípulo sigue a su Señor, ¿sí? Y sigue las enseñanzas de Cristo. Cristiano es alguien que sigue a Cristo, ¿sí? Entonces, aquí el Señor Jesús lo dice con mucha claridad. Él está diciendo, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos. Si tú eres un discípulo del Señor Jesús, gloria a Cristo Jesús, porque se está cumpliendo la gran comisión en tu vida. Pero Dios te dice, discípulos, vayan y hagan discípulos. Amén. A todas las naciones. Quiere decir, no hagas excepción de personas. Predica el Evangelio a todas las personas. A todas las personas. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo, ¿qué hace? Lo que están haciendo mis hermanas. Están tomando notas. Tienen su Biblia a un lado y están tomando notas. ¿Por qué? Porque son y somos aprendices del Señor Jesús. Todo lo que aprendemos aquí, todo lo que aprendemos a través de la palabra de Dios, tiene un propósito eterno. Estamos siendo enseñados para que a su vez enseñemos a otros. Y tú estás siendo preparado y preparada para enseñar a otros. Así que tú tienes un propósito eterno para tu vida. Si crees que Dios no te ha escogido para llevar su palabra, que solamente es para algunos, estás equivocado.
Tú vas a alcanzar a personas que nadie más va a alcanzar, porque cerca de ti hay personas que solamente van a recibir si tú les llevas el Evangelio de Cristo. Tú conoces quién es el Señor. Tú sabes que Él te rescató de las tinieblas y te trasladó a la luz admirable de su Hijo Jesús. Tú eres un depósito, una vasija de un tesoro tan grande que puedes cambiar la vida del destino de una persona de las llamas eternas al tercer cielo. Si tú no predicas el Evangelio de Cristo, las piedras hablarán. Es necesario que tú escuches la palabra de Dios por su Espíritu Santo atentamente y que seas oidor y hacedor de su palabra. Esta es una escritura muy importante. Por eso el Señor Jesús dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes? A sus discípulos. En el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No dice que les he sugerido, dice que les he mandado. Y entonces aquí hay una gran promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres que Dios esté contigo todos los días hasta el fin del mundo? Ve y haz discípulos a todas las naciones. Amén. A todas las naciones. Dios ama a todo el mundo. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tú puedes ser un vaso útil en las manos del Señor. Si eres un buen aprendiz de la palabra, si predicas la palabra de Dios, Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque estás en sus planes y en sus propósitos. Y qué honor ser y estar en los propósitos de Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos, por favor, a una escritura, Libro de los Hechos, capítulo 11. Vamos, por favor, al Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. 11, 20. Qué bonito se oyen cómo dan vuelta las hojas, ¿verdad? Es un sonido celestial. Gloria a Cristo Jesús. Dice así. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quién se les llamó cristianos por primera vez? A los discípulos. ¿Sí? A los discípulos. Otra vez, tiene que ser un rema cada cita que leemos, tiene que ser un rema en nuestros corazones, con la gracia de Dios. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque hablaban como Cristo, enseñaban las palabras de Cristo, seguían ¿a quién? A Cristo. ¿Quién es un discípulo?
Un discípulo es un seguidor de Cristo. ¿Amén? A veces podemos decir, primero se es cristiano y luego se es discípulo. Según esta escritura, primero se es discípulo y después se es cristiano. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Según esta escritura, primero se es discípulo y después cristiano. ¿Cómo podemos seguir a Cristo? A través de su palabra. Pregunta, ¿habrá muchos libros que hablen de todo esto que además de la Biblia podamos seguir con confianza? No. El único libro inspirado por el Espíritu Santo se llama la Biblia. La Biblia es el único libro inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia es el único libro respaldado por Dios. La Biblia es un libro que representa los pensamientos de Dios, el corazón de Dios. Así, si tú quieres conocer a Dios, lo podrás conocer a través de las Escrituras, de la Biblia, ¿sí? Hay otros libros buenos que no vamos a hablar de ellos, pero escritos por hombres. Este también fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Pero si tú quieres leer libros seguros, aquí tienes 66 libros en tu Biblia, ¿sí? Que la vida no te va a alcanzar para disfrutar uno tras otro, tras otro, tras otro, y la palabra de Dios nunca, nunca se contrapone. Podemos no entender a veces el significado de alguna escritura, pero nunca se contradice una escritura con otra, porque toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Tienes la palabra profética más segura. Si tú quieres ser un buen discípulo del Señor Jesucristo, enfócate en la palabra de Dios. Ahí están los libros inspirados por el Espíritu, por Dios, revelados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a seguir hablando acerca de esto. Vamos, por favor, a Marcos capítulo 16. Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 15. Y si leemos desde el 14 está mucho mejor. Hablando de los discípulos, ¿sí? Las últimas palabras del Señor Jesucristo dando instrucciones precisas a sus discípulos. Dice así, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, versículo 15, aquí el Señor Jesús hablando, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué debemos de predicar? ¿Nuestro testimonio personal o el Evangelio? El Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Nuestros testimonios son buenos, pero más grande es el testimonio de Dios. Amén. Id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No hagas excepción de personas. Dios no hizo excepción de personas cuando te llamó a Cristo. Tú no hagas excepción de personas. Todos necesitamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Versículo 16. El que creyere, aquí está la gran diferencia. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué tipo de bautizo está hablando? De estar incrustados en el cuerpo de Cristo, ¿sí? A eso se refiere, no se refiere al bautismo en agua. Se refiere a estar incrustados en el cuerpo de Cristo cuando recibes al Señor Jesús como Señor y Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué va a pasar? Será condenado. ¿Sí? Dejemos una marquita aquí y vamos, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a ver quiénes son los que serán condenados. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 17.
Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice el Señor Jesús, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. ¿Quién es el que no es condenado? El que cree en él, en el Señor Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí la clave es creer en el Señor Jesús. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? El Señor Jesús es la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué sería? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Aquí está hablando de quiénes son los que son condenados. ¿Sí? Ahora ya podemos entender con más claridad el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Regresando a Marcos 16, 16. Dice así. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la ira de Dios por causa del pecado. ¿Sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué va a pasar? Será condenado. Ya vimos cuál es la condenación. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes le van a seguir? A los que creen. ¿A los que creen en quién? En el Señor Jesucristo. Dice así, y estas señales, dice el Señor Jesús, seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre del Señor Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, hablando de la llenura del Espíritu Santo, tomarán en las manos serpientes, hablando de las cosas espirituales de las tinieblas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Sí? Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué va a pasar? Y sanarán. ¿Cuándo van a sanar? Cuando aquel que está orando está creyendo. Y el que está recibiendo está creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 19. Y el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está el Señor Jesús ahorita? Sentado a la diestra de Dios. Versículo 20. ¿Y ellos quiénes? Los discípulos. Saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes. ¿Con sus propias fuerzas? No. Ayudándoles el Señor Jesús y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales siguen a la palabra, no la palabra sigue a las señales. Tú oras por los enfermos y los enfermos sanan. Cuando ora, ¿quién? Un discípulo que cree en el nombre del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo, las mismas obras que yo hice, ustedes las harán y aún más grandes, ¿sí? Harán porque yo voy al Padre. Amén. Nosotros tenemos más tiempo para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Él tuvo solo 3 años. Entonces, tú puedes ir a orar por un enfermo, poner tus manos
sobre el enfermo, declarar la palabra porque estás creyendo lo que estás declarando de la palabra de Dios y el Señor Jesús va a hacer la obra y los enfermos sanarán. Así lo dijo el Señor. Pero algunos de los discípulos dudaban. Y al que duda, ¿qué le va a pasar? ¿Recibirá algo del Señor? Nada. Vamos al libro de Santiago. El libro de Santiago, aquí lo dice. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Todo está en creer, ¿sí? El que cree recibe. El que no cree no recibe nada. Dice así, capítulo 1, versículo 6. Dice el Señor, pero pida con fe. Cuando ores, créelo, no dudando nada. Y si dudamos un poquito, vamos a recibir algo de Dios. Dice que aquí que no dudes nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Dónde está la palabra clave? En creer. El que cree verá la gloria de Dios. Amén. Qué importante es ser discípulo del Señor. Ser discípulo es una gran bendición porque ser discípulo es un seguidor del Señor Jesús. Amén. Es un seguidor del Señor Jesús. Bien, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Un discípulo es un seguidor ¿de quién? Del Señor Jesús. Y vamos a ver a los discípulos en acción. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1. Dice así. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién? El Señor Jesús. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. El Señor Jesús vivía con sus discípulos. 3 años estuvo con ellos. Y abriendo su boca, ¿qué hacía? Les enseñaba. El Señor Jesús les enseñaba ¿a quién? A sus discípulos, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué hacían los discípulos? Se sentaban al lado del maestro a escuchar la palabra, a escuchar la palabra. Y aquí está el Señor Jesús enseñando, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuánto conoces a Dios? Tú conoces a Dios a medida que conoces la palabra de Dios. Si conoces más de la palabra de Dios, conoces más a Él, lo conoces más a Él. Es proporcional al conocimiento que tú tienes de Dios. Si conoces poco al Señor, tu fe está muy débil. Pero si lo conoces más, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los embates del adversario, tú sabrás qué contestar, porque el mismo Espíritu Santo te va a recordar la palabra de Dios. Amén, porque la palabra de Dios está guardada, sellada en tu corazón. A lo mejor no sabes en qué parte de la Biblia se encuentra, pero la palabra de Dios está en tu corazón. Cuando tú la has recibido, está en tu corazón. Cuando tú has tenido un corazón cerrado para la palabra de Dios, pues ahí no puede estar la palabra de Dios. Pero cuando tu corazón está abierto para recibir la palabra de Dios,
Ahí la palabra de Dios es incrustada y en medio de las pruebas eres fortalecido, eres consolado, eres animado, ¿sí? Eres edificado. El Señor, el mismo Espíritu Santo te recuerda la palabra de Dios y ahí tú te acuerdas que Dios está contigo. Amén. Que Dios está contigo, que nunca te ha dejado, que nunca te va a dejar, que lo que Él prometió lo va a cumplir, porque Él es fiel y verdadero a todas sus promesas. El Señor Jesús dice en su palabra, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Tú estás tan cerca de Dios en la medida que tú lo buscas. Él se va a acercar a ti cuando tú te acerques a Él, cuando lo busques de todo corazón por lo que Él es, por lo que Él es. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Si vamos, por favor, vamos a ver varias citas. Vamos también al Evangelio según San Mateo, aquí mismo, capítulo 21. Capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1. Mateo 21, 1 dice así. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió ¿a quién? 2 discípulos. ¿Tú eres discípulo del Señor Jesús? Sí. Te podría haber enviado a ti. ¿Sí? Y entonces estos discípulos fueron e hicieron. Versículo 2 diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Quién es el que obedece la palabra de Dios? Los discípulos. Los discípulos. Un discípulo, un seguidor del Señor Jesucristo va a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ellos fueron e hicieron como el Señor Jesús les dijo que hicieran para que la escritura se cumpliera. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Tú te puedes encontrar muchísimas citas bíblicas donde los discípulos están colaborando con el Señor Jesucristo para que la escritura se cumpliera. Ellos estuvieron conviviendo con el Señor Jesús, dormían con Él, comían con Él, caminaban con Él, aprendiendo todo lo que el Señor Jesús les decía. Y sin embargo, hubo algunos que dudaban, lo vieron crucificado, lo vieron resucitado. Y dice la escritura, y algunos dudaban. Ay, Señor, qué triste, ¿verdad? No somos mejores que ellos, ni somos peores que ellos. Simplemente todo está en el corazón. Todo está en el corazón. ¿Sí? Vamos a, ¿cuál cree? Juan 8. El Evangelio según San Juan, capítulo 8. Juan 8, dice el pastor. Vamos a Juan 8. Dice capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? ¿Quiénes son los que conocen la verdad? Los discípulos.
¿Qué es lo que hace la palabra en un creyente? Nos hace libres. El adversario tiene un plan, que tú no conozcas la palabra de Dios, para tenerte deprimido, oprimido, vencido, derrotado. ¿Ya recibiste al Señor Jesús como Señor y Salvador? Dice, sí, ya soy salvo. Bien, pero si no conoces la palabra de Dios, si no eres un discípulo del Señor Jesucristo, el adversario va a ganar ventaja, porque entonces tú eres un niño en Cristo, aunque eres heredero de todas las cosas. Y entonces el diablo te puede oprimir, te puede engañar, te puede llevar a depresión, a tristeza, pero cuando tú te sientas a escuchar la palabra de Dios y permaneces en su palabra, entonces serás verdaderamente su discípulo y la palabra de Dios te hará libre. La palabra de Dios te da libertad. Amén. Eres libre, libre, libre. Antes éramos esclavos de Satanás. Ahora somos hijos de Dios, libres. ¿Libres por qué? Por el conocimiento de la palabra de Dios, aunque eres libre desde el momento que saliste de las tinieblas como esclavo de Satanás, ahora hijo de Dios eres libre, pero tú no sabes que eres libre hasta que la Escritura te lo dice. Y en todas las áreas que Dios te va revelando, a medida que vas recibiendo la luz de la palabra de Dios en tu corazón, en ese momento tú te das cuenta que eres libre. Y el diablo difícilmente te va a poder engañar, porque tú conoces la palabra de Dios cuando la has recibido en tu corazón y la crees. Amén. La palabra de Dios te da libertad. La palabra de Dios te da seguridad, te da certeza que tú eres hijo de Dios. El diablo va a querer que tú hasta dudes de tu salvación, ¿sí? Llegas a pecar en un momento dado y el diablo va a querer traer condenación sobre tu vida. Pues no, que eras hijo de Dios. Un hijo de Dios no hace eso, ¿sí? Y entonces va a tratar de engañarte, haciéndote dudar inclusive de tu propia salvación. Pero un hijo de Dios siempre va a ser un hijo de Dios. Siempre va a ser un hijo de Dios. Dios va a tratar con nosotros. Dios en su infinito amor y su misericordia nos atrae a Él, revelándonos su palabra, ¿sí? Y mostrándonos qué es lo que tenemos que cambiar, porque hay cosas que todavía hacemos conforme al mundo y el diablo gana ventaja y esas son ataduras. Pero cuando somos obedientes a la palabra de Dios, eso nos da libertad y libertad y las ataduras se caen, las cadenas se rompen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos hace libres. No porque no seamos libres como hijos de Dios, pero el diablo te quiere creer que no eres libre. Pero tú eres libre a medida que conoces más y más la palabra de Dios, aunque ya eres libre como hijo de Dios. Amén. Entonces es importante ser un discípulo. Es como si tú tienes un testamento y Dios te deja un testamento, pero tú no conoces lo que dice el testamento del Señor. Entonces, si tú no conoces lo que Dios te ha concedido, que está en su palabra, entonces el adversario gana ventaja. Pero si tú conoces lo que dice el testamento de lo que Dios te concedió, difícilmente te va a engañar el diablo. Así que la verdad siempre te va a hacer libre. La verdad siempre te va a hacer libre. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, Evangelio según San Juan, capítulo 15, dice la Escritura así en el versículo 7, 15:7, dice así: el Señor Jesús nos dice, si permaneces en mí, ¿cómo se puede permanecer en el Señor? Valga la redundancia, permaneciendo en su palabra, ¿sí? Si permaneces en mí, es decir, si mi palabra tiene cabida en tu corazón y mis palabras, ¿las palabras de quién? Del Señor Jesús, permanecen en ti, pide todo lo que quieras ¿y qué va a pasar? Yo será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis
mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo que permanece en la palabra de Dios va a dar un buen fruto y en eso el Padre será glorificado. Alabado sea el Señor Jesús. Como el Padre me ha amado, dice el Señor Jesús, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Quién es el que ama a Dios? El que guarda sus mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Es importante ser discípulo? Muy importante ser discípulo. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Vamos por favor al Evangelio según San Lucas capítulo 8. Lucas 8. Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo 21. 8:21, ¿sí? Dice así. Él entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Y la hacen. ¿Quiénes son el Padre? ¿Quién es la madre y los hermanos del Señor Jesucristo? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Gloria a Cristo Jesús. Desde el versículo 19 para poderlo entender mejor. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Enseñando todo el tiempo a quienes, a los discípulos. Él les enseñaba de una manera sencilla, como en el caso de la higuera, ¿sí? Si vamos a Marcos 11:23, Él les enseñaba de una manera sencilla que pudieran entender, con ejemplos sencillos, para que no se les olvidara, con ilustraciones sencillas, porque el Señor Jesucristo siempre ha sido y será el mejor de los maestros. Amén. El mejor de los maestros. En Marcos 11, versículo 12, 11-12, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Esta es una enseñanza, versículo 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, y Pedro era un discípulo del Señor Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis
orando, creed, porque a veces se ora sin creer. Hay que orar creyendo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando oramos creyendo, tenemos que estar expectantes de que está por llegar. Amén. Y cuando estéis orando, aquí el Señor Jesús da una gran declaración a los discípulos y ahora a nosotros. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, yo subrayé en mi Biblia, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esta es una verdad que nos hace libres. Cuando le pedimos algo al Señor y dudamos que Dios nos está escuchando, no vamos a recibir nada. Pero cuando sabemos que lo que estamos pidiendo lo estamos creyendo porque Dios nos está escuchando, entonces lo recibiremos. Y cuando estamos ahí orando con el Señor, Señor, te pido, y ahí estamos creyendo, pidiéndole a Dios, y luego el Espíritu Santo te dice, discípulo del Señor, tienes algo contra esa persona, perdona. Y entonces, Dios es bueno, pero Dios sabe que no puedo perdonar, y sigues pidiendo, pero no va a pasar nada. Tu oración no va a subir más arriba del techo. ¿Por qué? Porque hay un impedimento. ¿Y cuál es el impedimento para que recibas la respuesta a tu oración sincera? Tienes a alguien que no has podido perdonar. Y eso es una piedra de tropiezo para que tus oraciones no sean contestadas. ¿Sí? El diablo te puede decir, es que tienes razón, no perdones. Tú teniste la razón, tú tienes la razón. Te ofendió, te dijo, te hizo. Y sí, te ofendió, te dijo y te hizo. Pero Dios dice, perdona para que tú también seas perdonado. Porque si no perdonamos, no seremos perdonados y nuestras oraciones no llegarán a la presencia de Dios. Esta es una verdad que necesitamos saber. Conocer la verdad siempre nos va a hacer libres. Amén. Siempre nos va a hacer libres. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Es importante. Es importante que cuando estemos orando, creamos que estamos delante de Dios, estamos creyendo que nuestra oración Dios la está escuchando y ahí mismo, si el Espíritu Santo te recuerda que tienes algo contra alguien, perdona, porque si tú no perdonas, tus pecados no te son perdonados. Y si tus pecados no son perdonados, no puedes entrar en la presencia de Dios. Entonces, esta es una verdad que nos hace libres. Por eso algunos hermanos no reciben lo que han pedido a Dios por no perdonar. No se trata si tienes la razón o no tienes la razón. El Señor Jesucristo estuvo colgado en la cruz y no había razón para que estuviera ahí. Y desde ahí nos perdonó a todos. Y Él era inocente, Él era el varón perfecto. Él fue ahí por amor a ti, por amor a mí, por amor al Padre. Él demostró con su muerte y muerte de cruz que se puede perdonar cualquier ofensa. Así que, como hijos de Dios, tenemos que ser como nuestro Señor, como nuestro Padre, como nuestro Maestro, perdonadores. Tener un corazón limpio trae sanidad, trae paz, trae gozo y a Cristo toda la gloria. Amén. Mientras más conoces a Dios, más lo amas porque Él es el mejor Maestro, el mejor ejemplo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, todo lo podemos en Cristo que lo fortalece. No puedes, si no puedes perdonar a alguien, nada más acuérdate
que el Señor Jesús te perdonó a ti. Todas las veces que pecamos, lo ofendimos a Él. Y por esos pecados Él tuvo que ir a la cruz para salvarnos. Él, inocente, derramó su sangre, sangre pura, bendita y llena de amor para rescatarnos, porque nuestro destino era muy terrible. Pero Él, sabiendo todo esto, fue a la cruz para rescatarnos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar cuando alguien nos ha porque alguien nos ha ofendido? Perdón. Gloria a Cristo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Alabado sea Dios. Esta es la verdad. La verdad nos hace libres. Amén. Bueno, hay más citas bíblicas, pero con lo que Dios nos ha dado hoy hemos entendido que es muy importante ser discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a darle gracias por la palabra que nos has dado. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, ante tu presencia a agradecerte que nos llama, Señor, a ser tus discípulos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice tu palabra. Pocos escogen, Señor, seguir tu llamado, ser un discípulo del Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, perdón por las veces, Señor, que hemos ignorado tu palabra. Cuando tú quieres nuestro bien, tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos son mejores que los nuestros. Gracias, Padre, por la gran salvación que nos has concedido, por el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y sí, Señor, aceptamos tu llamado de ser discípulos del Señor Jesucristo para continuar en esta tierra, Señor, la gran comisión que nos llamas a hacer para que estés con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Padre, por tu Espíritu Santo que reposa sobre todos nosotros, sobre tus discípulos, tus amados, tus hijos. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y a Cristo toda la gloria. Alabado sea el Señor, hermanos. En un momentito más, unos minutitos, vamos a recibir la siguiente clase con el pastor Joaquín Recamier. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Muy buenas noches. No nos despedimos.